Buenas tardes, alumnos de PRE. Iniciamos con el curso de Historia Universal. El tema a tratar el día de hoy es la Edad Antigua, segunda parte. Entonces, continuamos con el desarrollo de las civilizaciones antiguas. El día de hoy nos toca hablar de la cultura mesopotamia. Cronología. Como podemos ver en nuestra línea de tiempo, la civilización de Mesopotamia se inició en el año 2500 a.C., cuyos pueblos originarios fueron los sumerios y los acadios, extendiéndose hasta el año 330 a.C., donde se produce el ocaso o la caída del segundo imperio neobabilónico a manos de los persas, liderados por el emperador Ciro II. Ubicación geográfica. Mesopotamia, llamada así por los griegos, que significa región entre dos ríos. Esta civilización oriental estaba comprendida en medio de los ríos Éufrates y Tigris. Limitaba por el norte con los montes de Armenia, por el sur con el Golfo Pérsico, por el este con la meseta de Irán y por el oeste con los desiertos de Siria y Arabia. Mesopotamia comprendía dos regiones. La primera, llamada Alta Mesopotamia, que estuvo situada en la parte norte, donde floreció la civilización asiria con su capital Nínive, ubicada cerca de las orillas del río Tigris. La segunda región, llamada Baja Mesopotamia, fue la región meridional o ubicada en el sector sur, en la que se desarrolló la civilización caldea, cuya capital fue Babilonia, el cual limitaba cerca del margen del río Éufrates. Ambos ríos, en tiempos antiguos, desembocaban por separado en el Golfo Pérsico, pero en la actualidad conforman un solo delta llamado Chat el Arab, que significa el río de los árabes. Periodificación. La historia de esta civilización consta de 4 periodos, siendo el primero el periodo sumerio-acadio, que se extiende del año 2350 hasta el año 2150 a.C. Comienza con el establecimiento en Mesopotamia de dos pueblos originarios de diferentes idiomas, por un lado los sumerios y por otro los acadios. Los sumerios habitaron en la región contigua al Golfo Pérsico, en el sector que sería llamado la Baja Mesopotamia. Los acadios, ubicados en la parte norte de Caldea, en la región que sería bautizada como la Alta Mesopotamia. En Mesopotamia encontramos desde el tercer milenio una civilización muy avanzada creada por el primer pueblo histórico que la habita. Estos fueron llamados los sumerios, muy cultos e inventivos. Estaban organizados en ciudades-estado. Eran gobernados por un príncipe sacerdote llamado el Ensi, quien después sería desplazado por un jefe militar llamado el Lugal en tiempos de guerra. Las ciudades más importantes que formaban parte de este grupo llamado los sumerios fueron la ciudad de Ur, la ciudad de Kish, la ciudad de Uma y la ciudad de Lagash. En cambio, los acadios eran un pueblo semita muy atrasado y se enfocaban en el ámbito militar. Este primer periodo sumerio-acadio tuvo una antigüedad aproximada de 2350 hasta el año 2150 a.C. Al ocupar los sumerios la Baja Mesopotamia, empujaron hacia el norte a las aldeas semitas o acadios, procedentes del desierto arábico, quienes se instalaron en el norte. Los acadios, liderados por Sargón I, organizó el poderío militar con el que irrumpió la zona dominada por los sumerios, instalando el dominio acadio en toda la zona o región. Las principales ciudades sumerias que fueron conquistadas son la ciudad de Uruk, la ciudad de Ur, la ciudad de Lagash. A la muerte de Sargón I, hereda su hijo Rinush
en el año 2573 a.C., quien consigue mantener el dominio, ampliando sus dominios hasta la región del Golfo Pérsico y el Elam, que hoy en día es la zona de Irán. Tras la muerte de Rinush, asume su heredero, llamado Naram-Sin. En su gobierno se difunde la lengua acadia en todo el territorio, del mismo modo que se generaliza la escritura cuneiforme, que fue inventada por los sumerios. Posteriormente se produce la invasión de los Guti, de un rey conocido como Gudea, en el año 2378 a.C. Con el rey Utuchegal de la ciudad de Uruk se independiza el poder de los Guti, instalándose la tercera dinastía de Ur en el año 2238 a.C. El fundador fue Ur-Nammu, considerado como gran legislador. Se recuperaron las ciudades de Larsa, Lagash, Nippur y Akkad. El último rey de esta dinastía fue Ibbi-Sin. Segundo periodo, primer imperio babilónico, que se desarrolló del año 1830 hasta el año 1530 a.C. Este imperio se desarrolló a principios del segundo milenio, antes de nuestra era, cuando una dinastía amorrense se instaló en Babilonia, área que sería disputada por hurritas, casitas, hititas y asirios. La primera dinastía que se conoce tiene como representante más importante a Hammurabi, que gobernó del año 1792 hasta el año 1750 a.C., el cual es conocido por su famoso código o leyes severas. Un monumento arqueológico fue hallado en Susa, lo que hoy en día es Irán. Es una estela de basalto donde se observa la representación de Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, quien representa a la justicia. Además, esta estela había un sistema de escritura cuneiforme, donde se descifran un sinnúmero de leyes que iban a ser implantadas durante el periodo del famoso rey Hammurabi. El gobierno de Hammurabi duró 4 décadas y fue considerado como el rey unificador de toda la zona mesopotámica e impuso como dios principal a Marduk. Debilitada Babilonia, los nuevos ensayos unificadores provendrán de los asirios. Y así pasamos al tercer periodo, hegemonía del imperio asirio, que se inició del año 1356 hasta el año 612 a.C. Al producirse la decadencia de Babilonia, los asirios reconquistaron su libertad y formaron un reino independiente en la Alta Mesopotamia, el mismo que tuvo por capital la ciudad de Nínive. Es el auge del imperio medio asirio. Entre los años 1078 a 935 a.C. se producen las invasiones de los caldeos y de los arameos, que a su vez serán conquistados por la Alta Mesopotamia, restableciéndose el imperio nuevo asirio. Esta población estaba formada por guerreros, que establecerían varios imperios con capital en Calak, Corsabac, Asur y Nínive. Logran su máximo esplendor en los días Teglapileser en el siglo XII a.C. y Asurnasipal en el año 889 a.C., el cual fue vencedor de los babilonios. Tras una etapa de decadencia, el imperio asirio es rehecho por Sargón II, quien, igual que su antecesor Salmanasar, expulsó a los israelitas, alcanzando su máximo esplendor con el rey Asurbanipal en el año 612 a.C. Poco después de su muerte, las grandes ciudades asirias caen en manos de los medos y los caldeos, en el año 614 a.C. Y así llegamos al cuarto y último periodo, llamado el Segundo Imperio Babilónico, o también llamado el Imperio Neobabilónico. Se inició en el año 623 a.C. hasta el año 330 a.C. Habiéndose desplazado el predominio de los asirios en la anterior etapa, vuelve a su apogeo por segunda vez el Imperio Babilónico.
El resurgimiento de la ciudad de Babilonia fue majestuoso, debido a que se convirtió en la urbe más hermosa del Oriente Medio. Alcanza gran renombre con el rey Nabucodonosor II en el año 605 a.C., quien aseguró el dominio sobre Siria, Egipto y la toma de Jerusalén. Cuando murió, asumió el gobierno su sucesor, el sacerdote Belsasar, que un año después fue invadido por el ejército de los persas al mando de Ciro II, poniendo fin al imperio y a todo el proceso de la civilización de Mesopotamia. Aportes culturales. En el caso de la economía, los caldeos fueron hábiles agricultores. Construyeron muchos canales de regadío en el Éufrates y en el Tigris. Asimismo, en la industria y el comercio prosperaron en Asiria, de tal modo que la riqueza se concentró en grandes ciudades, tales como Babilonia, Caldea, Nínive y Asiria. En el caso de la arquitectura, se edificaron grandes palacios amurallados piramidales, llamados los zigurats, que fueron levantados por la actividad esclavista. El insumo para la construcción fueron ladrillos. Las edificaciones más famosas fueron la de la región de Gudea, en Sirpula, y el palacio Corsabat, construido por Sargón I. En el caso de la escultura destacan la estatua de Gudea, el rey de Sumeria, el arquitecto de la regla, y sobre todo los colosales toros alados que servían de guardianes de los palacios. En la literatura resaltan los poemas de la creación y la epopeya de Galgamesh. En el caso de la astronomía, el año se dividió en 12 meses conformados de 30 a 29 días. En el caso de la matemática, hicieron la división de círculo en 360 grados. Con medidas de longitud idearon el palmo de 27 centímetros, el codo de 52 centímetros, la pértica de 12 palmos y el pietro de 10 pérticas. Como medidas de superficie utilizaron el pie cuadrado, el codo cuadrado y el estadio cuadrado. Y dentro de las pesas eran la mina, que equivalía a 305 gramos, y el talento, que equivalía a 60 minas. Otro de los grandes aportes de la cultura mesopotamia fue la escritura. El tipo de escritura que ellos elaboraron fue llamada escritura cuneiforme, la cual fue producida por los sumerios, quienes fueron el primer pueblo que levantó la civilización de Mesopotamia en sus orígenes. En el caso de su legislación destaca el famoso Código Hammurabi. Es una lista de 46 artículos que se deslindan acerca del orden político y social establecido dentro de la civilización. Estas leyes se encuentran plasmadas en un monolito, es decir, en una piedra de basalto. En la parte superior se encuentra a Hammurabi recibiendo estas 46 normas jurídicas de el dios Marduk, uno de los principales dioses de la civilización de Mesopotamia. Y en la parte inferior empieza las 46 normas jurídicas implantadas dentro del periodo de Hammurabi y de sus sucesores. Las leyes establecidas dentro de este monolito eran de carácter muy rígido, tanto así que fueron llamadas o aplicadas o bautizadas como la ley del talión. ¿Qué quiere decir eso? Ojo por ojo, diente por diente, basado en que una ley está establecida en función al delito que comete una persona. Y así pasamos a la siguiente civilización oriental llamada la cultura fenicia. Cronología. Se inició a partir del año 2300 a.C., cuyo primer pueblo originario fue la región de Biblos, y se extiende hasta el año 146 a.C., tras la caída a mano de los romanos en el proceso de las guerras púnicas.
Ubicación geográfica. Este pueblo semita se ubicó en el territorio de la actual República Árabe del Líbano, en las costas del Mediterráneo en el Oriente Próximo, teniendo a Siria, Jordania e Israel como territorios vecinos. Su extensión territorial fue de unos 200 kilómetros. Abundaban los bosques de cedros, la vid, el trigo y el olivo en la costa. La palmera creció con abundancia. Se dice que determinó de ahí el nombre de Fenicia, que quiere decir país de las palmeras. Periodificación. La historia de esta civilización se subdivide en 4 periodos. El primer periodo se hace llamar el periodo biblo. Los fenicios procedían, como los hebreos, de las llanuras de Caldea. Su espíritu laborioso y emprendedor les permitió destacar en la construcción de templos, como por ejemplo el de Jerusalén. Además construyeron navíos y se convirtieron en los marinos y comerciantes más famosos del mundo antiguo. Esta inclinación hacia el comercio surgió ante la necesidad de buscar recursos que su país no les proporcionaba, como es el caso de la cerveza, lino y papiro en Egipto, vino y aceite en Grecia, cerámica en Creta y cobre en Chipre, que intercambiaban con el famoso murex púrpura, el cual existía en abundancia en su territorio. Segundo proceso, el periodo Sidón. Al decaer Biblos, comenzó a florecer la ciudad de Sidón. El puerto de Sidón fue durante muchos siglos la ciudad más próspera e importante de Fenicia. Logró imponer su influencia y preponderancia política y comercial en el Mediterráneo oriental, debido precisamente a ese intenso movimiento mercantil. Los sidonios mantuvieron intercambio con Egipto, Chipre, Rodas y Creta, así como con otras islas del mar Egeo. Después pasaron a la Grecia continental y se internaron en el Mar Negro, el Cáucaso y la Mesopotamia. La ciudad de Sidón entró en decadencia al ser ocupada por los filisteos, quienes la saquearon y destruyeron completamente. Tercer proceso, el periodo Tiro. Abatidos los sidonios, la ciudad de Tiro ocupó su lugar, convirtiéndose así en el centro de la actividad comercial fenicia. Mantuvo su preponderancia y hegemonía en el comercio y la navegación durante 3 siglos. Los tirios salieron del Mediterráneo oriental, que había sido hasta entonces dominio de los sidonios, y se lanzaron hacia el Mediterráneo occidental, consiguiendo de esta manera ampliar sus rutas comerciales. Recorrieron así la región de Sicilia, Malta, Córcega, Cerdeña, las costas norte del África y el este de España, donde fundaron la ciudad de Cádiz. Salieron asimismo del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar a través de las columnas de Hércules y llegaron hasta Britania, hoy en día Inglaterra. Hacia el suroeste alcanzaron las costas del África occidental. Y como último proceso tenemos el periodo de Cartago. La ciudad de Cartago, situada en la parte norte del África, frente a la isla de Sicilia, en lo que hoy en día es Italia, fue fundada por comerciantes fenicios en el año 814 a.C., en el siglo VIII, para ser precisos. Gozaba de una envidiable posición geográfica, pues se encontraba ubicada en el centro del movimiento comercial del Mediterráneo. Al desaparecer la supremacía marítima y comercial de Tiro, Cartago se impuso sobre las demás colonias fenicias, llegando a erigirse en la dueña del Mediterráneo occidental al formarse el gran imperio Puni. Entró en rivalidad con los romanos al disputarse el predominio del mar Mediterráneo. La guerra que sostuvo contra Roma sería llamada las guerras púnicas. Le fue adversa y desastrosa, pues determinó su caída en el año 146 a.C. Aportes culturales. Entre ellos tenemos a la navegación. Fue la necesidad lo que impulsó a los fenicios a la navegación y al comercio. Su territorio estrecho y abrupto no les ofrecía condiciones favorables para la agricultura, siendo por ello sus producciones limitadas, pero como poseían abundante madera, en especial
el cedro del Líbano construyeron grandes barcos para iniciar sus grandes travesías y tener contacto con diferentes civilizaciones. También tenemos el alfabeto. Perfeccionaron el alfabeto. La mayoría de los alfabetos modernos tienen su origen precisamente en este sencillo sistema que se convirtió en el principal aporte de Fenicia a la humanidad. En el caso de la empresa, los fenicios crearon una sociedad económica que mediante contratos se encargaban de diversos servicios, tales como la realización de obras públicas, transportes marítimos, edificación de puertos, etc. Instalaron también grandes fábricas que permitieron incrementar la producción en gran escala. En el caso del comercio, fueron igualmente los más grandes comerciantes de la antigüedad y cumplieron asimismo la misión de difundir por los pueblos de la cuenca del mar Mediterráneo los conocimientos logrados por las culturas orientales. Además, inventaron la letra de cambio, siendo la primera civilización en realizar actividades financieras. En el caso de la organización política, Fenicia no fue un estado unificado, sino un conjunto de ciudades esparcidas a lo largo del litoral, que se mantuvieron independientes entre sí. Cada una de estas ciudades estaba gobernada por un rey, llamado sufete, el cual procedía de la aristocracia. Y como último aporte tenemos a la religión. La diosa referente y universal de los fenicios fue Astarte, que personificaba a la fecundidad. Y también tenemos a la representación del dios Baal, que era considerado como el dios maléfico. Entonces, así culminamos la segunda parte de las civilizaciones antiguas, en este caso las culturas antiguas orientales. Nos vemos la próxima semana para poder seguir describiendo y explicando acerca de las civilizaciones en el periodo de la antigüedad. Y de esta forma nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.